Hermanos y hermanas, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues se siente fresco esta mañana, pero gracias a Dios que estamos aquí una vez más. Vamos a continuar con este tema de las disciplinas espirituales. Ya la sesión pasada hablamos un poquito de la oración, que es una de las disciplinas que nos llevan a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Esta mañana vamos a hablar un poquito más de la oración, pero con una perspectiva diferente. Así que para comenzar vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día que tú nos has permitido, Padre, el poder despertar, el poder estar aquí esta mañana para buscar de tu presencia, bendito Dios. Gracias por la oportunidad, por el privilegio. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Padre. Gracias por sus vidas, gracias por su tiempo, su sacrificio, bendito Dios. Te damos gracias porque sí, Padre, en realidad estamos y deberíamos estar agradecidos, Padre, por todo lo que has hecho, Padre. Porque aún después de más de un año de pandemia, Padre, estamos aquí. Estamos aquí para buscar de ti, para venir en agradecimiento, Padre, por lo que tú sigues haciendo, por lo que has hecho hasta este día, Padre, porque has sido bueno, por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Bendito Dios, te agradecemos. Estamos aquí, Padre, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir profundizando en tu palabra, Padre, para conocerte más cada día. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes y nos orientes en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú estés con aquellos que están en necesidad, con aquellos que tal vez no puedan estar esta mañana aquí para oír de tu palabra. Que estés con aquellos, Padre, que están pasando necesidad, aquellos que están en enfermedad, Padre. Que tú sigas poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Que tú sigas tocando corazones, Padre, de aquellos que aún no han aceptado a tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Y te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe y que nos oriente en esta mañana, y que seas tú, Padre, quien nos hable y toque cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Y nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, seguimos con el tema de las disciplinas espirituales. El tema de esta mañana es manteniéndonos concentrados en Jesús. Manteniéndonos concentrados, quiere decir que nuestro enfoque está totalmente en Jesucristo. Que nuestro enfoque es lo que Jesucristo tiene para nosotros en este día. Independientemente de lo que sea, independientemente de si nos agrada o no nos agrada, que nuestro pensamiento esté enfocado en Él, que estemos concentrados en lo que Él tiene para nosotros. Ese es el tema de esta mañana. Así de que vamos a estar hablando un poquito en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Y este capítulo 9 del libro de Daniel es la oración de Daniel por el pueblo de Dios, por su pueblo. Es una oración. Es por eso que le digo que el día de hoy vamos a hablar un poco más de lo que es la oración. La semana pasada hablamos de la oración en relación a que la oración nos lleva a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Nuestra oración nos debe de llevar a alinear nuestro corazón con el corazón de Jesucristo. Porque entonces podemos aplicar lo que la palabra dice. Y ya no soy yo, sino es Cristo en mí.
¿Cuál es la diferencia o alguien que me pudiera decir qué diferencia podemos notar entre una foto que es tomada media desenfocada a una foto que está bien enfocada? Se mira borrosa aquella que no está bien enfocada, ¿eh? Como que no podemos ver claro qué es en realidad lo que hay en esa foto, en esa imagen. Y una foto bien enfocada vemos todos los detalles, ¿verdad? El color, con claridad, con brillo, etc. Es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy, a través de la oración. ¿Cuántos de nosotros sabemos andar en bicicleta? Unos sí, unos no. Unos, pero trataron de aprender. Ok. Bueno, muchos de nosotros aprendimos a través de la persistencia, a través del caer y levantarse, a través de los golpes, de los raspones. Pero algo nos motivó a continuar. Algo nos motivó porque veíamos a aquellas personas que andaban en su bicicleta y hacían acrobacias y hacían cosas que, yo quiero hacer eso. Y eso nos motivaba a continuar a pesar de los golpes, a pesar de las caídas, a pesar de las situaciones difíciles. Hasta que llegamos el momento que un día nos sentimos equilibrados en esa bicicleta y de repente empezamos a hacerlo naturalmente. Eso es de lo que vamos a hablar esta mañana en relación a la oración. Porque vemos hermanos y hermanas que en realidad tienen un don de oración, que es una disciplina. Que eso nos debe de motivar a nosotros querer alcanzar esa disciplina. Querer ser como aquel hermano, aquella hermana que en realidad tiene una relación con Dios a través de la oración continua. A pesar de las caídas, a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las situaciones difíciles, queremos llegar a tener esa relación personal con Dios a través de la oración. Pero el día de hoy, más que de la oración, vamos a hablar de confesar. Y yo no voy a confesar aquí a nadie porque no tengo yo el derecho de hacerlo. Pero queremos hablar de la confesión, porque es parte de lo que la oración nos lleva a hacer. Confesar nuestras debilidades, confesar nuestros pecados, confesar nuestras situaciones difíciles. ¿A quién? Tenemos que confesárselo a Dios, directamente a Dios. La disciplina de la confesión de pecados puede parecer intimidante. Puede ser algo que tal vez nos da temor. Puede ser algo que tal vez como que no estamos tan dispuestos a hacer. Confesar nuestros pecados. ¿Pero por qué no? ¿Acaso será que Dios no lo sabe? ¿Acaso será que Dios no sabe nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras iniquidades, lo que hemos sufrido, lo que hemos batallado para poder mantenernos buscando de Él? Dios lo conoce, pero la palabra de Dios nos llama a que confesemos nuestros pecados. Entonces, ese es el tema de esta mañana. Aunque parezca intimidante, la verdad es que avanzar la madurez, eso nos lleva a alcanzar la madurez espiritual, cuando nosotros estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Para el creyente no hay nada más liberador que conquistar la tiranía de la carne, que siempre demanda ser satisfecha a todo costo. Y a veces esa es nuestra excusa. Hermano, hermana, es que yo,
La carne me llama. La carne me sigue llevando a cometer este pecado. La carne me sigue dominando. Pero no hay algo más liberador que poder conquistar por encima de la carne. Y poder ser libre de todas esas situaciones pecaminosas. La carne siempre demanda satisfacción, al costo que sea. No importa. No importa lo que, tal vez en el momento, no importa lo que vaya a suceder después. No importan las consecuencias. Queremos satisfacer nuestra carne. Pero no hay mejor sentimiento que la conciencia limpia. No hay mejor sentimiento que la conciencia limpia. El no tener recriminaciones, el no tener tal vez más pecados que confesarle a Dios. El poder dominar por encima de la carne, el poder dominar aquellas situaciones que tal vez siguen siendo una debilidad en nuestra vida. A primera vista, la confesión de pecados es difícil. Pero recordemos lo que nos dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad que cualquier cosa que nosotros queramos ser disciplinados, en el momento que estamos tratando, no es causa de gozo. Tal vez es causa de sacrificio, es causa de esfuerzo, porque queremos llegar a esa disciplina. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, esas disciplinas que nosotros podamos conquistar, esas disciplinas espirituales que nosotros podamos en realidad dominar, en algún momento, en lugar de tristeza, se va a convertir en gozo. Se va a convertir en fruto apacible de justicia, que dice que es para todos aquellos que en ella han sido ejercitados. Para todos aquellos que siguen practicando esa disciplina, que siguen motivados a continuar en esa disciplina espiritual, porque va a dar fruto, porque nos va a llevar a una relación más cercana con Dios. La idea central de este tema, dice esta frase, dice: la oración nos ayuda a mantenernos concentrados en Jesús. La oración que nos va a llevar a nosotros poder confesarle a Dios todos nuestros pecados. Y de eso es lo que vamos a hablar en este libro de Daniel, capítulo 9. Voy a invitar a alguien que vaya a ese capítulo 9 de Daniel y si lo tiene, le dé lectura al verso 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en mis libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio, en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Aquí vemos lo que Daniel nos empieza a conversar, lo que Daniel nos empieza a hacer saber de una situación que hay un cambio,
Hay un cambio de un reinado al otro. Hay un cambio de cuando toma lugar este rey Darío, a comparación de cuando estaba en su lugar el rey Ciro. Hay un cambio, hay una situación que va a traer un cambio. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Nos está hablando de la administración que había de los caldeos a la que va a haber ahora de los persas. Una evidencia de que Dios estaba por hacer algo significativo en este tiempo. ¿Por qué algo significativo? Vemos el verso 2, dice, en el año primero de su reinado, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. En otras palabras, Daniel empieza a ver la situación que se está viviendo y empieza a darse cuenta que la profecía que Jeremías había dicho se está cumpliendo. Está por cumplirse. Dice, en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Las desolaciones, o sea, que el pueblo de Israel fue esparcido, fue regado por todas las naciones. Mismo Daniel estaba en Babilonia, ¿verdad? Cuando estaban siendo deportados a todos lugares, a cuestión de que este rey Ciro los había esparcido. Y empieza a ver algo, empieza a ver que va a haber algo que está por cumplirse. Algo que Jeremías había ya expuesto, algo que Jeremías había profetizado, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Que habían de cumplirse, que estaban él vio eso y empezó a estudiar esos libros, a ver los años, los números, y dice, están por cumplirse. Aquí Daniel ve el cumplimiento de la profecía. Sí, voy a invitar a alguien que vaya a Jeremías 29:10 y que le dé lectura, por favor. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Porque así digo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel se da cuenta de que algo viene, esa profecía está por cumplirse, esa profecía que Jeremías había expuesto está por cumplirse, dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Para que vuelvan a Jerusalén, para que vuelvan a la reconstrucción del templo, para que vuelvan al lugar donde se buscaba de Dios, para que vuelvan a acordarse de quién es Dios. En otras palabras, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba siendo esparcido a causa de su desobediencia. Y Daniel se da cuenta que está por cumplirse, que está por llegarse el fin de esos 70 años. Pero ¿cuál es la reacción de Daniel en este momento? Al darse cuenta que viene algo bueno.
Jeremías 29:10 nos dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros, en otra palabra, que ya la conocían, pero que se habían apartado de ella. Les iba a hacer simplemente recordar aquel pacto que habían tenido con Dios. Yo los despertaré, dice. Sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Como podemos ver, la profecía apuntaba a un cambio positivo, a un cambio bueno, a un cambio donde el pueblo de Israel iba a regresar a buscar de Dios, a la reconstrucción del templo. Pero Daniel en este momento siente la necesidad de orar. Siente la necesidad, a pesar de que viene algo bueno, él siente la necesidad de orar. Podemos ver, en otras palabras, que el fiel ora porque tiene una relación personal con Dios. No importa, porque tal vez nuestro pensamiento es que solamente oramos cuando hay una necesidad. Solamente oramos cuando estamos en aprietos. Solamente oramos cuando buscamos una solución. Y aquí Daniel nos enseña que él simplemente va en oración porque él tiene una relación con Dios. Él ve que viene un cambio bueno y decide orar. Dice el verso 3, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. No fue una simplemente oración, una simple oración. Dice: en oración y ruego. O sea que había una ansiedad, que había una necesidad, a pesar de que venía algo bueno. Dice: en ayuno, cilicio y ceniza. En ayuno. ¿Cuántos de nosotros hemos conquistado esa disciplina del ayuno? ¿Cuántos de nosotros, y qué significa eso de cilicio y ceniza, hermano? Símbolos de luto. Símbolos de tristeza, símbolos de quebrantamiento. Eso es lo que significa el cilicio y ceniza. De arrepentimiento, de dolor. Pero dice que vino en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Simplemente podemos ver que Daniel estaba quebrantado. Que Daniel, a pesar de que veía que venía algo bueno, había dolor en su corazón. Había necesidad, donde tuvo que venir en oración delante de Dios. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. E hice confesión. La oración nos tiene que llevar a la confesión. La oración nos tiene que llevar en ese camino de confesión, de confesarle a Dios. Y más adelante vamos a ver cuál fue la confesión de Daniel. Confesar nuestras faltas, confesar nuestro pecado, confesar algo que tal vez hemos ocultado, que tal vez hemos escondido, que pensamos: oh, no, ni mi esposa lo sabe, mis hijos mucho menos, pero Dios lo sabe. Pero Dios lo conoce, pero simplemente Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él, porque entonces es donde ahí nosotros reconocemos nuestra falta. No porque Dios no lo sepa. Dios sabía y reconocía, y por eso es que en Jeremías 29:10 dice que hará, ¿qué? ¿Qué le dijo a su pueblo? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a ese lugar.
Dios conoce todo de nosotros, pero quiere que nosotros lo reconozcamos por nosotros mismos, que nosotros reconozcamos nuestras faltas y vengamos delante de Él y confesemos a través de la oración. Es lo que está haciendo aquí Daniel. Una confesión, dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La profecía de Jeremías era un pacto para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. 70 años dispersos, regados, 400 años de esclavitud antes de eso. Pero Dios es un Dios de pactos, y aquí dice que van a volver al lugar donde buscaban de Dios. Y aquí dice que sigue siendo un Dios de pacto. Y Daniel lo reconoce y lo entiende. Y es por eso que ahora viene a un punto de confesión. Pero vemos que su confesión todavía no empieza ahí. Sí, da reconocimiento a Dios, lo alaba, lo glorifica. Porque dice: Dios grande, Señor, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El pueblo de Dios había sido esparcido porque no había guardado sus mandamientos. El pueblo de Dios seguía siendo deportado y seguía sufriendo a espada y seguía sufriendo tantas situaciones porque había sido desobediente. Pero Dios sigue siendo un Dios de pacto. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Pero sí tenemos que venir delante de Él y confesar nuestras faltas. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, con cilicio y ceniza. Lejos de expresar gratitud por la profecía que estaba por cumplirse, Daniel oró, Daniel ayunó con gran humildad y abnegación. Y el cilicio, simplemente, el cilicio dice que era como una vestidura de piel de cabra negra. Tal vez por eso era la costumbre de la ropa negra en un sepelio. Pero ese era el cilicio, una vestidura de piel de cabra negra, humilde, sencilla, que se ponían en el momento del quebrantamiento, en el momento del dolor, en el momento del luto, como una muestra de dolor. La ceniza se usaba para demostrar el sentir de ese mismo dolor ante Dios, de sentir ese quebrantamiento. Pero podemos ver que las disciplinas espirituales nos ayudan a centrar nuestra vida en las cosas que son importantes, en las cosas que son importantes para nuestra vida espiritual. Ahí es donde nos van a llevar las disciplinas espirituales, a las cosas que son más importantes para nuestra vida espiritual. Podríamos nombrar algunas cosas o algunas distracciones que nos tratan de desviar que tratan de desviarnos la atención a Cristo. ¿Qué pueden ser esas cosas que nos están desviando? ¿Qué pueden ser esas cosas que nos están distrayendo de poner nuestro enfoque simplemente en Cristo? ¿Alguno?
Podríamos llamarle trabajo, tal vez. Podríamos llamarle dinero. Podríamos llamarle falta de tiempo. No sé. Podríamos llamarle pereza. Podríamos llamarle, no sé. Hay tantas cosas que tal vez en nuestra vida nos están distrayendo de en realidad tener un enfoque en Cristo. Tener un enfoque en qué es lo que Él quiere de nosotros. En qué es lo que Él quiere para nosotros. Las disciplinas espirituales nos ayudan a luchar contra los deseos de la carne. Créame que sí, hermano. Créame que sí, hermano. Cuando nosotros empezamos a disciplinarnos en las cosas de Dios, que empezamos en realidad a tener disciplina a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la confesión de nuestros pecados a Dios. Eso en realidad nos ayuda a luchar contra los deseos de la carne. Nos ayuda a luchar contra aquello que tal vez sigue en nosotros, contra aquello que tal vez seguimos lidiando con ello, porque no se lo hemos confesado a Dios. Pero Dios lo sabe. Pero quiere que nosotros vengamos delante de Él en confesión, que se lo hagamos saber con qué es con lo que estamos lidiando. Daniel vio en los acontecimientos una oportunidad para desarrollar su madurez espiritual. Conocemos la vida de Daniel, conocemos su historia. Cuando le dijeron, no puedes orar más, no puedes, eso no, porque si no vas a salir mal. Y vemos que él tenía una disciplina de oración. La palabra no lo dice, la palabra no lo confirma. Tenía una disciplina. Cuando nosotros empezamos a tener esas disciplinas, empezamos a crecer y madurar espiritualmente. Daniel decidió orar y rogar con devoción, aunque venía algo bueno. Él decidió simplemente orar a Dios, con ruego, con ayuno, con cilicio y ceniza. Daniel oró a Dios para confesar el pecado. Daniel simplemente decidió ir ante Dios para confesar el pecado, no tan solo de él, sino de todo el pueblo. Daniel quería confesar ante Dios, reconociendo el pecado colectivo de su pueblo y mostrando su genuino arrepentimiento. En los momentos difíciles como esos, un análisis profundo de la situación nos puede revelar un pecado que no hemos confesado y del que tenemos que arrepentirnos. Algo que hay por ahí tal vez oculto, algo que tal vez no nos habíamos dado cuenta de ello, que tenemos que venir ante Dios y confesarle. Esa fue la decisión de Daniel. En ese momento que él vio que venía algo bueno, que venía un cambio bueno para el pueblo de Dios. Pero la palabra nos dice aquí en el verso 4, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Vamos adelante si alguien le da lectura al verso 5 al 7, para ver cuál es en sí la confesión de Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia,
Vemos que aquí Daniel va directamente al problema. Va directamente a una confesión directa. Va de esa relación personal que nos habla y nos habla en los versículos anteriores. Dice, mi Dios, mi Señor. De esa relación personal que tiene ahora a confesar el pecado, no tan solo de él, sino de todo el pueblo. Va directamente al problema. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos, dice, esta es la confesión que tenemos que hacerle a Dios. Hemos fallado, en otras palabras. Daniel continúa su confesión en el verso 6. Pero ahora son pecados de omisión. No necesariamente cometemos pecados cuando hacemos algo, sino cuando no hacemos algo también. Y es lo que Daniel nos está expresando a través del verso 6. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No necesariamente cometemos pecado cuando hacemos algo, sino cuando no lo hacemos. Dice que para todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Para todo aquel que sabe las cosas buenas, que sabe el camino de Dios y no anda en él. Para todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y es lo que aquí Daniel está expresando. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Aquellos que tú pusiste, aquellos que tú estableciste para que nos trajeran, para que nos guiaran, para que nos llevaran, haciéndonos saber lo que iba a venir. Simplemente no les pusimos atención, simplemente no obedecimos. Que no tan solo se lo hicieron a saber a unos cuantos, dice, sino a reyes, a príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No había excusa. No había cómo decir, es que no sabía lo que venía, es que no sabía qué era lo que tenía que hacer, porque entonces podemos ir, como algunas semanas atrás les di esa cita de Deuteronomio 28. ¿Ah? Cuando hablamos de la bendición de la obediencia, pero también de lo que nos va a traer la desobediencia. Hablamos que del verso 15 al 68 nos habla de la desobediencia, de lo que nos va a traer la desobediencia. Y si vamos a Levíticos 26, verso 14 al 46, nos sigue hablando de la consecuencia de la desobediencia. Y vemos que el pueblo de Dios estaba sufriendo la consecuencia de haber desobedecido. Tenemos que tener cuidado y pensar que cuando no estamos haciendo algo, simplemente estamos bien. También cometemos pecado al no hacer algunas cosas. Aquí nos habla en el verso 7, dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. ¿Qué querrá decir eso? Y nuestra la confusión de rostro. La confusión de rostro puede ser que vivimos en pena, que vivimos en vergüenza, que vivimos en deshonra a cuestión de nuestra desobediencia. Dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Que cuando estamos en desobediencia andamos por ahí distraídos, dispersos, como que no sabemos para dónde vamos.
Estamos confundidos. Pero Dios sigue siendo justo. Dios nos advierte de esa confusión de rostro en las citas que les acabo de dar. Deuteronomio 28, Levíticos 26. Le habla a su pueblo de las consecuencias de la desobediencia, lo que va a venir si ellos no siguen sus estatutos. Si ellos, como aquí nos lo clarifica Daniel, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Vamos a estar confundidos, vamos a estar perdidos, vamos a andar por ahí, que nuestras mismas expresiones se lo hace saber a la gente que seguimos confundidos. Nuestro rostro lo demuestra. Dice, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Daniel simplemente está expresando lo que el pueblo de Dios ha vivido por tanto tiempo. Y nos hace saber a causa de qué está viviendo eso. A causa de su rebelión, a causa de estar en contra de Dios, en contra de sus estatutos. Para Daniel, la comisión del pecado era clara. Dios había advertido el castigo si olvidaban su ley. Prometió que los castigaría con hambre, con plagas, con cobardía, con espada, etc. Pero el castigo definitivo era: a vosotros os esparciré en las naciones y decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla, la consecuencia de la desobediencia. La consecuencia de simplemente ir en contra de Dios. Que seremos esparcidos, que seremos regados, que nuestros enemigos estarán sobre nosotros. A cuestión de nuestra iniquidad, a cuestión de nuestro pecado. Como la Biblia nos lo explica, el esparcimiento entre las naciones era la demostración de que el pueblo había sido rebelde y estaba sufriendo el castigo de Dios. Por lo tanto, tenía que mostrar un arrepentimiento genuino. Y es lo que Daniel estaba haciendo aquí. Estaba demostrando un arrepentimiento genuino al ir en oración, a pesar de que él veía que venía algo bueno y reconocía que el pueblo de Dios seguía en rebeldía y que tenía que haber arrepentimiento para buscar de Dios otra vez. Daniel nos sigue alertando que el pecado siempre trae consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no confesamos nuestros pecados? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no lo sabrá? Sí lo sabe, ¿verdad? Lo sigue sabiendo. Pero dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que la primera carta de Juan 1:9 nos dice, que Dios es un Dios fiel y justo. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Es por eso que esto es de lo que estamos hablando, la confesión. Confesión de nuestros pecados. Una confesión directa a Dios, una confesión donde Dios estamos abriendo, como hablamos la semana pasada, y estamos llegando a esa intimidad
a esa intimidad donde en realidad le estamos confesando todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, haciéndoselo saber, no porque Él no lo sepa, sino porque es lo justo, sino porque es lo necesario para que nosotros reconozcamos a dónde estamos mal. Daniel 9, 17 al 19 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la oración de Daniel para el pueblo de Dios. Este es el reconocimiento de que sí, el pueblo había fallado, pero que era momento de regresar a Dios, de regresar y pedirle perdón a Dios y pedir misericordia para su pueblo. El ayuno y la confesión nos enfocan en Dios, quien es un Dios que responde oraciones, quien es un Dios que nos ha respondido hasta el día de hoy. Pero es a través de que vemos a través de la palabra que la oración y el ayuno son estas disciplinas que nos van a llevar a estar cada vez más cerca de Dios. Vemos que Daniel no escondió nada. Él expuso por completo el pecado del pueblo, porque Daniel era un siervo fiel que no quería esconderle nada a Dios. Y se lo hizo saber a través de esta oración. Sí, hemos fallado, sí, hemos pecado contra ti, sí, nos hemos apartado, pero es tiempo de volver, es tiempo, y por eso dice: oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos que nos escuches. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, sobre aquel santuario donde todo el pueblo ya estaba disperso, apartado, separado. Dice: ahora que tu rostro resplandezca. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Es un clamor, es un ruego, hay necesidad. Daniel empieza a pedir clemencia y le pide a Dios que simplemente ponga atento su oído y que escuche sus ruegos. Daniel anhela que la ciudad de Jerusalén sea reconstruida y que el templo sea levantado. Y vemos que eso sucedió unos años después. Y vemos que el templo fue restablecido. Y vemos que ya anteriormente había empezado a ser restablecido, pero fue parado. Y es que por eso que ve que con este nuevo rey viene algo diferente, viene algo nuevo. Y está listo para pedirle a Dios, para que Dios interceda en la situación. Daniel sigue confiando en la misericordia y la gracia inmerecida de Dios. ¿Fue contestada esta oración? Sí, sí fue contestada.
Sí, el templo se reconstruyó, sí, el templo fue restituido, pero no fue algo inmediato. Sí, como seres humanos estamos acostumbrados a querer que nuestras oraciones sean contestadas de inmediato. Sí, somos impacientes, sí queremos que Dios nos responda en todo momento. Pero sí, Dios quiere que estemos en una relación personal con Él. Así como Daniel que fue fiel, que cuando le dijeron que dejara de orar, no lo hizo. Simplemente siguió ahí siendo fiel a Dios, buscando de Él. Sí, esta oración fue contestada, pero no fue hasta años después cuando Nehemías se embarcó en la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén. Después, unos años después, Dios responde al que ora con insistencia. Dios obra cuando el pecador le implora. Jesús promete que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nos lo dice en Lucas 11:10. Pablo también oró con muchos ruegos, y nos lo dice en 2 Corintios 8:4. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos de ir en oración ante Dios con ruego, con súplica, con ayuno, para que nuestras oraciones sean contestadas cuando sea el tiempo de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios. Cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales, los deseos de la carne disminuyen y aumenta nuestra fe. Podemos tener la seguridad de que Dios escucha y contestará nuestra oración. Pero es a través de esa relación personal con Él, es a través de la oración continua, es a través de disciplinarnos en el ayuno, en la confesión de nuestros pecados. Y le pido a Dios que cada vez sean menos. Y le pido a Dios que nuestra confesión cada vez, nuestra lista de confesión sea menor cada día. Porque es a través de esa relación personal con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios con insistencia, con fervor, con ruego? ¿Cuándo fue? Hágase esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino delante de Dios así como se presentó Daniel a través de esta oración? Con ruego, con ayuno, a pesar de que venía algo bueno, a pesar de que veía que la profecía se iba a cumplir. ¿Cuándo fue esa última vez? 3 puntos que podemos practicar nosotros. Primeramente, haz un recordatorio. Toma tiempo para recordar honestamente todos los pecados que has dejado en el olvido y acéptalos como tuyos, sin culpar a los demás. Porque a veces queremos confesar nuestros pecados y decimos, es que sí, cometí esto, pero fue porque alguien más me obligó. O porque alguien más me incitó. O porque lo más común es que sigo siendo de carne y hueso. Y venimos a confesar nuestros pecados excusándonos de ellos. Confiesa. Basa tu confesión en la palabra de Dios y en su promesa de perdonar al pecador arrepentido. En eso basa tu confesión. Confiesa a través de la palabra. A veces pensamos que estamos bien. A veces decimos, no, yo estoy bien, yo no hago nada malo. Pero tampoco estamos haciendo nada bueno. Y entonces dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos cuenta por pecado.
Rectifica. Dentro de lo posible, rectifica las relaciones rotas por tu pecado, pidiendo perdón y corrigiendo el mal que pudieras haber ocasionado. Si nosotros causamos alguna situación, tenemos que rectificar, tenemos que ver si en algún momento alguna relación fue rota a causa de nuestro pecado, a causa de lo que hicimos, y tenemos que pedir perdón y corregir. En las cortes judiciales, cuando un malhechor acepta su culpabilidad ante el juez o ante el tribunal, está admitiendo la justificación por la sentencia que está a punto de recibir. Pero, ¿es este el caso con el creyente? ¿Es este el caso que cuando nosotros en realidad aceptamos nuestra culpabilidad, acaso es en realidad que nosotros vamos a pagar esa sentencia como creyentes? Dios es justo y cargó sobre su Hijo la sentencia por nuestros pecados. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Nuestra confesión de pecados no nos condena, sino que nos libera para vivir en comunión con Dios y con nuestros semejantes. Eso es lo que hace nuestra confesión, nos libera, porque sí, Jesucristo ya pagó el precio de nuestros pecados, pero nos libera para que ahora nosotros podamos tener una verdadera relación con Dios y con nuestros semejantes. Esa es la importancia de disciplinarnos en la confesión de nuestros pecados. Tenemos que confesar porque tenemos que madurar y tenemos que vencer a la carne. Y sabemos que Gálatas nos habla de cuáles son esas situaciones de la carne. Capítulo 5, verso 19 al 21, y nos da una lista de aquellas cosas con las que luchamos día a día. Y yo no estoy diciendo que alguien esté aquí luchando contra eso, pero nos habla del adulterio, nos habla de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, pleitos, celos, iras, de las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es con lo que tenemos que lidiar en la carne. Eso es algunas de las cosas que tal vez tenemos que confesarle a Dios, si están por ahí escondidas en nuestra vida. Así de que, hermanos, los invito, los animo a que tengamos una disciplina de oración, de ayuno y de confesión de nuestros pecados a Dios. Y que Dios me los bendiga.